Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos con enorme gusto a un colega, amigo, compañero, editorialista, columnista aquí en El Financiero, economista destacadísimo, conferencista, docente universitario, académico en el TEC de Monterrey, y no sé si me faltan más de ingeniero químico. Ingeniero químico, sí. Fíjese usted, Para ingeniero químico. Prueba de que uno nunca sabe para quién trabaja, ¿verdad? Porque ¿alguna vez practicaste la química? Sí. ¿En sí, qué? sí. Un año después de graduarme, en una empresa que existía entonces, se llamaba Bufete Industrial, ahora ya no existe, en donde pues tuve la fortuna de diseñar 2 plantas petroquímicas, precisamente. No me digas. Sí. Y luego Pemex no te contrató. No. Señoras y señores, ya lo conoció usted, Macario Esquetino está con nosotros. Bienvenido, querido Macario. Muchísimas a la gracias. silla. Gracias a Tu todos. silla, tu programa, tu canal, tu casa. Don Enrique Quintana, buenas noches. Buenas noches, Macario, bienvenido. Don Víctor Pérez. Gracias. Buenas noches, Gracias, bienvenido. Víctor. Aquí se sienten como en familia, miren, porque no todos fueron a la misma escuela, pero practicaron las mismas disciplinas. Macario nos viene a presentar esto que ve usted aquí, que es su último libro, que acaba de salir hace muy pocos días y está ya en librerías, que se llama México en el precipicio, el fracaso económico de la 4T. Y Macario hace aquí un análisis profundo, detallado, con números, con gráficas, con perspectiva histórica, de pues hacia dónde va este proyecto económico o de los méritos. No me río, perdón. Sí, vamos a abordarlo con seriedad. ¿Está México en el precipicio, Macario? Bueno, tanto el libro como el título vienen del editorial. O sea, no, yo no soy responsable. Del título en particular, no. El libro, claro que yo lo escribí, pero fue a petición del director de Planeta, Gabriel Sandoval, que me buscó para decirme, oye, ¿por qué no escribes un libro sobre los grandes proyectos de infraestructura del presidente? Y platicando, le comentaba yo pues que yo había trabajado con Andrés Manuel López Obrador hace 25 años, le comenté la anécdota, le llamó mucho la atención y me dijo, no, eso tiene que estar al principio del libro. Entonces arranca precisamente este libro con esa anécdota del periodo que trabajé con él. Comparte con la audiencia para que vayan a buscar el libro. No, para que lo busquen, para que lo no se los voy a platicar, o si no ya se descompuso. No, pero sí vale la pena decir, porque se lo acabo de decir en persona, y vaya usted y lea la anécdota, porque es muy interesante. ¿En qué materia colabora Macario con el entonces líder nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, y sus aspiraciones para ser candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México, aspiraciones que se cumplieron después porque, como usted sabe, gobernó. Y Macario ahí toma una decisión muy importante de lo que ve en ese escenario. Como 14 meses colaboraste. Más o menos. Sí, yo pienso que fue septiembre, octubre de 96 a octubre, noviembre de 97. Con el diseño de un proyecto económico de enfoque social, si no me equivoco, ¿no? Sí, así Economía es. social. Un proyecto económico, un programa económico que López Obrador pues había dicho al presidente Zedillo que cambiara el programa económico. Zedillo, un poco burlándose de él, le dijo, pues denme una alternativa. Y eso fue lo que construimos entre economistas del PRD, servidor, un amigo que me acompañó en esto, y a la hora de estar haciendo este programa percibí una actitud de López Obrador profundamente autoritaria, y eso es lo que me hizo alejarme lo más pronto posible. Cuando entra el ingeniero Cárdenas al gobierno de la Ciudad de México, me invita como coordinador general de Planeación y Desarrollo, me fui con él, y López Obrador me invitó varias veces para que lo acompañara rumbo al gobierno de la Ciudad de México, y preferí no hacerlo porque yo tengo un problema con los autoritarios, no me gustan, y dije yo no juego, ¿no? Entonces, ese es más o menos. Por eso colabora muy felizmente en El Financiero. Ah, sí, mi jefe es todos maravilloso. somos demócratas, liberales, horizontales. Sí. Bueno, cuéntanos qué es esto. Aquí haces un análisis de los 3 proyectos esenciales de infraestructura, que son
el Felipe Ángeles, el El aeropuerto. aeropuerto. Después Dos pasas Bocas. por Dos Bocas y finalmente el tren. Tren Maya. Arrancas con la decisión económica del inicio de la administración. Que fue la cancelación de la construcción del aeropuerto. Esta es una pésima decisión. A mí me hubiera gustado que en lugar de eso, el presidente López Obrador, que llegó con toda la legitimidad del mundo y con el control de las cámaras, hubiera hecho una reforma fiscal profunda, cobrando más impuestos a los que más tienen para poder repartir a los que menos tienen, que es lo lógico para un partido de izquierda. Y eso además, pues hoy lo tendría en una situación extraordinaria con el aeropuerto, sin la caída de inversión que provocó la cancelación de esa obra. Pues ahorita México estaría en una situación muy diferente a la que está. En este momento acaba de salir el presupuesto de El pasado egresos jueves, de la sí. Federación para el próximo año, y esto pues muestra muy claramente que ya se les acabó el dinero y estamos en una tragedia. No teníamos que estar ahí, pudo ser muy diferente si en lugar de cancelar el aeropuerto hubiera hecho la reforma fiscal, pero no lo hizo, cancela el aeropuerto. Los empresarios e inversionistas que tenían pues dudas de cómo iba a ser López Obrador, se le quitaron las dudas y se fueron con su lana a otro lado, o dejaron de invertir en el corto plazo, pospusieron sus decisiones, y la inversión se desploma inmediatamente después de esa decisión. Ya luego viene la pandemia y lo que uno quiera, pero ya en 2019 la economía mexicana se había venido abajo debido a esa pésima decisión. Menos 1% 2019. Para marzo de 2020 ya era menos 1%, antes de que llegara el dicho. Pero es importante decir esto porque la narrativa política en la que el señor presidente es tan hábil, pues todo esto en la historia se lo quieren cargar a la pandemia. Y aquí es muy importante subrayar que antes de la pandemia esta economía ya estaba parada. ¿Lo estoy diciendo correctamente? Correctamente, de hecho por eso él dijo que le caía como anillo al dedo, porque le permitía esconder todos sus errores. Un gran disfraz. En esta tragedia, que 2 años después pues ya prácticamente ha terminado, digamos, no, todavía seguimos con contagios y demás, pero más o menos ha terminado, y ahora sí es muy transparente que no han hecho las cosas bien. No es un libro solo de economía, perdón, aunque se diga el fracaso económico de la 4T como referente, sino también es un libro de política. O sea, explica procesos políticos que llevaron al poder a López Obrador y lo que ha pasado en su administración. Y es muy interesante, citas tú artículos que escribiste allá en el arranque de... No en el arranque, durante su época de jefe de gobierno Sí. de la Ciudad de México, y citas artículos recientes y tu opinión. Hay una cosa que me llama mucho la atención. En un artículo tuyo, no recuerdo exactamente del año, pero bueno, de los 2000, principios de los 2000, hablas de la habilidad política de López Obrador, el personaje que construyó su candidatura presidencial y que borró del mapa a Cárdenas, que era la otra gran figura de la izquierda en ese momento. Tú dices, es muy buen político, es el mejor político que hay en México. Y citas recientemente cosas que has escrito y que reiteras en el texto, y dices, no es buen político, me equivoqué. Ahora está de moda, ya ves que decir... Hasta él se equivocó. Hasta él se equivocó. Reconoce poco, hay que decirlo. ¿Por qué? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Yo creo que hace 20 años lo que yo percibía era una persona que estaba construyendo su candidatura, trabajando dentro de un partido político y que todavía negociaba cosas con distintos grupos al interior del PRD. Lo que aprendí con el tiempo es que en realidad lo que yo vi cuando se estaba haciendo el programa económico, el autoritarismo en López Obrador, es lo que a veces percibimos desde fuera como alguien que hace buena política. No, es alguien que pone ultimátums a todos, que los lleva a todos al límite y no tiene empacho en violar cualquier acuerdo, cualquier ley para cumplir sus objetivos. Entonces, visto desde esa lógica, si uno pudiera decir eso es política, entonces sería un buen político. A lo mejor la conclusión es que es un buen político autoritario y no un buen político democrático, y eso es el punto que me llevó a confundirme hace 20 años a mí.
¿Y sigues pensando esto? ¿Que es un buen político autoritario? Sí, yo creo que es profundamente autoritario. Creo que lo único en lo que él piensa es en el poder, es lo único que entiende bien, lo demás no entiende mucho. Y intento de ejercer el poder hasta sus últimas consecuencias es lo que ha ido destruyendo no solo la economía nacional, como bien dices, sino también el esquema político sobre el que estamos. Esta semana fue muy reveladora en eso para poder seguir siendo importante. Como él no puede incrementar su poder político ya, porque no tiene resultados, porque no tiene partido político, lo que tiene es un muégano, porque no tiene ya manera de obtener algo diferente, lo que está tratando de hacer es debilitar a todos los demás, debilitar a la Corte, debilitar a la coalición opositora, debilitar al Congreso, y esto nos lleva en un camino de vacío de poder. Y eso es a mí lo que me tiene angustiado rumbo al 24. Profundicemos en esto políticamente, pero antes, para complementar lo que decías, en otra parte del libro dices que uno de las grandes carencias de Andrés Manuel López Obrador, hablaban ahora de la política, pero dices que es muy mal planeador estratégico, que es muy buen operador político, que su fortaleza está en ese enorme talento que es el ajedrez político, las elecciones locales, los grupos, eso es muy... Pero la planeación, es decir, a dónde vamos, eso parece que está totalmente ausente de su capacidad como servidor público. Eso creo yo. Parece que su largo plazo es más o menos de 24 horas. Y por eso la urgencia de la mañanera, porque cada día tiene que tapar el agujero que abrió el día anterior. No parece que tenga una idea clara de en qué dirección moverse. Y creo que esto ya se hace evidente hoy porque todas las cosas sobre las que él quería construir una cuarta transformación, pues no existen, no hizo ningún cambio relevante, sus proyectos no han servido, los proyectos son maravillosos en términos de esta visión estratégica. Dos Bocas no tiene manera de conectarse con el resto del mundo. Es decir, suponiendo que hoy pudiera producir, no habría manera de sacar la gasolina de ahí. Porque no tienen ni la terminal de marítima, ni tienen carreteras, ni tienen vías de ferrocarril para sacar la producción. El Tren Maya le han estado cambiando el trazo porque no saben para dónde va a ir. Yo creo que es un excelente ejemplo eso de lo que él hace. Él pensaba que en el 6 de junio de 2021 iba a tener 400 diputados. Sí. Y a duras penas tiene 220. Los demás se los presta el Partido Verde, que cualquier día se los quita porque esos a donde está el billete se van a ir. Entonces, yo no veo ninguna capacidad estratégica en López Obrador. Hemos analizado aquí, Enrique, cómo el presupuesto de Dos Bocas, que tú apuntas con toda claridad en el libro, pues de los 8 que él con toda terquedad le vinieron a decir no sé cuántos expertos mundiales, no sale, no da eso, y además no en el tiempo que quiere, y de 8 pasó a 12, y de 12 a 14, 16, y acaban de reconocer 20, y no han acabado. No han acabado, les faltan fácil 2 años de construcción y luego 1 año y medio de pruebas. Y te digo, faltan los mecanismos para conectar eso con el resto del mundo. Porque si no, pues va a estar aislado. No es tan fácil. O sea, uno piensa 340,000 barriles diarios. Bueno, mueve 340,000 barriles, ¿no? Sí, cada barril tiene 160 litros. Pues, ¿cómo vas a mover eso? No tienen ni idea estos monos. Cuando decimos 20, porque usted no tiene por qué tener este contexto, pero el presupuesto inicial es de 8,000 millones de dólares, que luego se va elevando, y lo que se acaba de reconocer en semanas recientes es 20,000 millones de dólares. Sí salió y dijo que pues le falló a Rocío Nale, pero que ella no se ha llevado nada. Eso dijo. Señor Piz. Es honesta. Un poco en este hilo conductor, en el libro desarrollas una serie de capítulos, el de las obras, ¿no? Empezando por el aeropuerto, luego vas al tema del petróleo, electricidad, desarrollo social, finanzas públicas y terminas en el tema institucional. Pero la pregunta, Macario, es, ¿no ves tú algo positivo de esta administración después de 4 años de gobierno? Esa es una. Y lo otro, que va un poco en línea con lo que preguntaba Leonardo, hay algunos analistas que creen que él se preparó para ganar y, bueno, compitió en 2 elecciones previas, ¿no? Y gana en esta, pero no para gobernar. ¿Tú lo ves así? Bueno, de la primera pregunta yo no encuentro nada positivo. Al principio sí, estaba yo muy contento con el tema del salario mínimo, porque pensaba yo que sí era necesario pues recuperar una parte del poder adquisitivo, aun cuando eso realmente nada más afecta a quienes están en el sector formal,
pues sí es importante para pues una gran cantidad de personas que trabajan en servicios, específicamente en restaurantes o en tiendas de consumo, en donde suelen pagar salario mínimo de entrada. Entonces ahí creo que era una buena cosa, pero ahora ya ese salario mínimo se duplicó comparado al que teníamos en 2017 y el efecto neto sobre el salario promedio de los trabajadores formales es inferior al que tuvimos durante el sexenio de Vicente Fox, en el que no hubo estos incrementos grandotes del mínimo. Entonces, incluso eso que era lo que me llamaba la atención. A ver, explica. ¿Sí subió? ¿Sí incrementó? Sube el salario mínimo, Ajá. pero no suben los demás. De manera que se compacta la estructura salarial en las empresas y el resultado final es que el incremento promedio del salario medio de los que están asegurados al Seguro Social es por ahí de 3% y en el sexenio de Vicente Fox fue de 3.4%. Entonces, en aquella época, sin mover el mínimo, lograste una mejoría salarial mayor que la de ahora. Y creo que esos incrementos al mínimo ya pueden estar presionando la inflación. Espero que para el 2023 no vayan a inventar otro aumento salarial grandototote al salario mínimo, como he escuchado que Ahí dicen. viene. Sí, eso dicen. Ahí viene. Yo espero que no, porque sí, eso no es una muy buena cosa ahorita. Pero bueno, eso es uno. Lo segundo era, ¿se preparó para ser presidente? Yo creo que no, yo creo que fue el mismo candidato continuamente. En 2006 quedó cerquitita y se enojó porque no ganó. En 2012 actuó igual que la vez anterior y quedó lejos y volvió a quejarse de fraude. Y en 2018 creo que gana, no porque él fuera diferente, sino porque recibió el apoyo de una cantidad importante de personas, no los más pobres y esto que se platica, sino de todos aquellos que fueron dañados por las reformas estructurales. Las reformas estructurales del sexenio de Peña Nieto eran el cambio más importante que se había hecho en México en un siglo. Era la primera vez que en un país se hacían tantos cambios tan rápido en condiciones de paz. Nadie nunca había hecho reformas de ese tamaño. Y lo que ocurre cuando uno hace reformas buenas es que generas muchos perdedores. Y los perdedores pues se enojan. Y los ganadores tardan en darse cuenta de lo que ganaron. Entonces hay un periodo en el cual hay que administrar muy bien esto para que no se te vuelva una bomba política. Y eso es lo que Peña no supo hacer. Sobre todo después de la Casa Blanca y de Ayotzinapa, perdió por completo el control. Y lo que ocurre es que los grandes empresarios mexicanos que se hicieron ricos alrededor del gobierno, en los años 40, 50, 60, estas grandes fortunas que tenemos, que son realmente de lo que en inglés se dice crony capitalism, no hay una traducción clara al español, capitalismo de compadrazgo, capitalismo de compinches, de bandidos, pues, que lo que hacen es obtener algo del gobierno y con eso hacen ricos, concesiones, pues. Puede ser telecomunicaciones, puede ser medios electrónicos, puede ser minas, y todos esos empezaron a financiar al candidato para que les devolviera lo que estaban perdiendo con las reformas. Lo mismo hicieron sindicatos como el de maestros, que querían revertir la reforma educativa y lo lograron. ¿Les cumplió? Les cumplió. Petroleros y electricistas. Ahí el López Obrador se confió y pensó que en la segunda parte del sexenio iba a poder echar atrás la reforma energética y al perder el control de la Cámara ya no pudo hacerlo. Pero esa era la lógica y por eso gana. Entonces yo creo que nunca se preparó efectivamente ni para ser un buen candidato, un candidato peleonero, pero no un candidato que juntara apoyo. Y como presidente pues no tiene capacidades para ello, no es una persona inteligente, no se sabe rodear de personas inteligentes. Ese es un buen ejemplo del político autoritario del que hablamos hace ratito. Sus gabinetes, tanto en la Ciudad de México como ahora, son deplorables. O sea, nadie levanta la voz, nadie opina, puro subordinado. Sí, es este tema de en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. Se la pasa picando ojos. Y miren que Macario tiene motivos para saberlo, porque no voy a contar la anécdota completa, pero sí darles una probadita para que vayan vean el libro. El autoritarismo lo probó a su favor. Sí. ¿Se favoreció? Empezó a trabajar con él, dijo, Macario tiene razón y se me cuadran con él. Ay Dios, así era. Bueno, hay un tema que hemos platicado en otras ocasiones, en otros espacios, que es el asunto de qué nos puede deparar la administración y que tiene que ver con el título, México en el precipicio.
Porque una cosa es estar en la orillita, viendo así para abajo el precipicio, y otra cosa es dar el brinco. Y hay una discusión entre analistas, calificadoras, financieros. Pues sí, digamos, hay el consenso de que va a ser un sexenio perdido para el crecimiento. O sea, ya no hay manera de que este sexenio tenga un crecimiento registrable. Pero algunos piensan, por lo menos hay la posibilidad de que lleguemos a buen puerto, sin una crisis tipo 76 o tipo 82. Y yo percibo en otros textos y también en el libro que tú no piensas eso, que tú tienes la sospecha de que sí hay posibilidades de que todos estos elementos de los que hemos estado hablando nos puedan conducir a una crisis financiera antes de que concluya esta administración. ¿Puedes elaborar este respecto? Sí, yo creo que lo acabas de explicar perfecto. Creo que el consenso entre colegas es que vamos a tener un problema fiscal brutal y lo único que falta es saber la fecha. Y muchos piensan, pues puede ser hasta el 25, y yo pienso que esto puede ocurrir el próximo año. Y la razón es porque no hay recursos. Creo que ahora el presupuesto que acaban de presentar confirma mi preocupación. Para tratar de que no se les vayan las cuentas, lo que hicieron primero fue agotar todos los ahorros que habíamos acumulado durante 25 años. Se los en acabaron. fondos, fideicomisos y cuentas, no dejaron nada. Hemos contratado deuda por prácticamente 4 billones de pesos en el transcurso de estos 4 años, o sea, 1 billón por año. Y además se ha contraído el gasto en las secretarías por el equivalente a 1 billón de pesos más. Y esta contracción de gasto no es una cosa fácil de hacer. Cuando uno reduce el gasto en las secretarías, lo que va a hacer es que la secretaría no pueda cumplir su chamba. Un buen ejemplo, porque yo creo que todo el mundo lo ve cerca, es la Secretaría de Salud. No estamos pudiendo vacunar a los niños. Es correcto. Ya no discutamos lo de las vacunas de COVID y que si en lugar de traer de las buenas, traen las que hacen aquí en Cuba. Aparte de eso, las vacunas para niños no las estamos teniendo. México fue un ejemplo por muchos años de vacunación infantil y hoy menos del 30% de los niños tiene el esquema completo cuando debería tenerlo, niños de 2 años. Y esto es producto de que no hay dinero. Pero peor, para el próximo año reducen al 40% el presupuesto para vacunas. Entonces no solo no hay ahorita, sino que no va a haber mañana. Lo mismo está ocurriendo con una gran cantidad de gastos en otras secretarías. Los que están en el servicio exterior lo han estado diciendo muy claramente. Sí, bueno, oiga, estamos cerrando embajadas porque no podemos ya operar, no tenemos mantenimiento. Personas que trabajan en secretarías de Estado me comentan, no hay papelería, no hay tóner, no hay gasolina para los autos. Entonces, ese billón de pesos que no se ve en ningún lado, porque parecería austeridad franciscana, en los hechos es una falla de operación del gobierno mexicano. Entonces, la pregunta es... Ahí haz un paréntesis. ¿Por qué? Es decir, le saca ese dinero para... Es un personaje cruel. Bueno, sí, pero lo saca ese dinero para usarlo... En Pemex. En rescatar a Pemex. En Pemex estamos metiendo 500,000 millones de pesos por año. Eso hicimos los primeros 4 años y en el presupuesto del próximo año no se ve, pero están los 500,000 millones de pesos que le van a meter. En los hechos, lo que Pemex está produciendo de ingresos petroleros reales está en el orden para el próximo año de 640,000 millones de pesos y ellos traen registrados 1,140. ¿Por qué? Porque le van a meter 500,000. Esos 500,000 para meterlos no los pueden poner ahorita porque sería un drama, pero así han estado haciendo ya 4 años completos. Esa cantidad de dinero no la tenemos. Entonces es quemar recursos a lo tarugo porque Pemex nunca va a funcionar ya. Entonces esa es mi preocupación para el próximo año. Si contabilizáramos el costo de esta contracción en la capacidad de gestión pública, este año estamos en déficit de 4,5 puntos del PIB. Para el próximo año ellos estiman 4,5 puntos en la pura contabilidad, más el punto adicional al que me refiero con esta contracción, ya son 5,5 puntos del PIB, ya no da. ¿Nos van a quitar el grado de inversión o no? Porque eso es lo que va a determinar, a final de cuentas, si tenemos o no la crisis. No está fácil saber porque no sabemos cómo deciden las calificadoras. Ellos
comparando con el resto de América Latina, dicen, pues mira, la verdad es que este vecindario está deplorable y México pues no está tan mal, entonces aguantémoslo, ¿no? Pero yo creo que lo que ocurra esta semana entre la visita del señor Blinken y el show que nos va a dar el presidente el viernes, puede hacer que cambien de opinión las calificadoras. En la parte final del libro, cuando haces un recuento, ¿no?, de los temas centrales, dices que la política social, lo leo textual, no reduce la pobreza ni la desigualdad, solo crea la dependencia de diversos grupos de personas de las dádivas gubernamentales. Lo comento porque el presidente ha dicho en estos días, y lo repitió en su mensaje del informe de gobierno, que la desigualdad en México se redujo. Entonces dice que la brecha entre el 10% de la población más pobre respecto del 10% más rico se redujo de 18 veces a 16 veces. ¿Cómo ves tú esa evaluación que hace él? Y a partir de ahí dice el presidente, esto confirma que los indicadores de crecimiento no son relevantes para determinar el bienestar de una población. Dices, es importante los programas sociales, ¿no? Los programas del bienestar, el salario mínimo al que hacía referencia. ¿Cómo ves la evaluación que él hace de que se redujo la desigualdad cuando menos en los 2 primeros años de la administración? Sí, primero puntualizo, Víctor, efectivamente, como lo leíste está bien, pero me refiero a la política social de este gobierno. Sí. En general la política social puede ser muy buena. Y de hecho teníamos una política social muy buena, 2 programas extraordinarios. Progresa, Oportunidades, Prospera, reconocido a nivel mundial, y el Seguro Popular. Los 2 los destruyó el señor presidente para poner en su lugar su política social, que es de la que yo opino eso, porque consiste exclusivamente en repartir dinero. Y repartir dinero no acaba con la pobreza nunca. Lo que sí hace es generar esta dependencia de las personas a que les llegue su lana cada mes. Esto es más o menos claro en todos los programas, pero el más importante de todos, por mucho, es el de los viejitos, como les decíamos hace 20 años, ahora se le dicen pensión no contributiva o pensión para adultos mayores. Esta pensión es algo muy difícil de criticar porque todo el mundo cree que los viejitos deberían recibir dinero y se enojan si dice uno que no. Pero el asunto es que cada peso que uno se gasta en algo ya no se puede gastar en otra cosa. Entonces, si yo le quito vacunas a los niños para darle dinero a los viejitos, yo no estoy seguro que esa sea una brillante idea. Ahora, ese dinero que están repartiendo de pensiones a adultos mayores, para poder hacerlo rápido, arrancaron usando el padrón de beneficiarios que ya tenían, el de las pensiones del Seguro Social y el ISSSTE. Entonces, quien ya tenía pensión, ahora recibe 2 pensiones. Y quien no tenía, algunos reciben y otros no. De manera que esto amplía la desigualdad en el tema más desigual que hay en México, que es la seguridad social. De todas las cosas que mide Coneval para medir la desigualdad, el peor era seguridad social, ahora está peor. Ahora, ¿qué ocurre con los datos estos que bajó de 18 a 16 veces? La tendencia de largo plazo en la desigualdad en México ha sido a la reducción. Cada 2 años que sale la encuesta de ingreso-gasto va bajando la desigualdad. Normalmente porque quienes están en niveles más bajos están ganando más. Durante la pandemia, lo que ocurrió es que el golpe fue muy duro para prácticamente todos los mexicanos, menos el 10% más pobre. ¿Por qué? Porque ese 10% más pobre está prácticamente alejado de todos, de manera que para cuando se midió ni les había llegado la pandemia ni se habían dado cuenta de nada. Entonces no es porque mejorara alguien, sino porque se cayeron el 90% de los mexicanos y el 10% más pobre no se movió. Entonces eso es lo que da el resultado que él celebra. Vamos a esperar, en estos días deben estar haciendo la encuesta ingreso-gasto, la publicarán el próximo año, vamos a ver en estos 2 años qué pasó. Mi impresión es que no vamos a tener una mejora significativa, pero vamos a esperar a ver. Yo quisiera que hicieras una reflexión rápida, porque este es un debate allá afuera muy intenso, el de los programas sociales como instrumento de política pública para combatir, abatir, reducir la pobreza. Y él lo defiende a pie juntillas y debates con sus simpatizantes y seguidores y dicen que esto es real y en la calle yo me he tropezado con experiencias de gente que dice, no, ya no se puede contratar a nadie porque los jovencitos ya no quieren trabajar porque reciben su lana. Y me lo han dicho dependientes de comercios, dependientes de farmacias que tenían jóvenes ahí entre los 18 y 22 años. Dicen, no, pues ya no aguantan un turno de 8 horas porque pues reciben
3,400, 3,800, ya no quieren trabajar. Entonces, ¿por qué estos programas de pensiones, de ayudas, de dádivas, como dices en el libro, no corrigen la pobreza? Precisamente porque es un dinero que van a estar recibiendo cada cierto tiempo, no es una manera de que tengan más capacidades para entrar al mercado y con ello poder incrementar su riqueza en el largo plazo. Es depender de un dinerito que te va a ir cayendo, esto no genera nada. En el caso de los adultos mayores, mucho menos, puede uno decir, es una cosa de justicia o de bienestar, está bueno, pero no va a ayudar a la economía de ninguna manera. Para los jóvenes, por ejemplo, el programa Construyendo el Futuro, al día de hoy nadie lo ha podido medir porque no hay datos. Pongo ahí la evaluación de Coneval que dice, pues la verdad es que no tenemos idea, porque los pocos casos que hemos encontrado, pues los jóvenes después de un año no logran quedarse en un empleo porque no generan ninguna habilidad. Estoy hablando en lo general. Grandes empresarios a los que les he preguntado, que han tenido miles de jóvenes, me dicen, no, sí, se han quedado 3 o 4 personas de 2,000 o 3,000 que han estado en ese programa. Entonces uno, bueno, pues a lo mejor esos 2 o 3 o 4 de cualquier manera hubieran entrado si no hubiera sido con el programa. Entonces no ayuda mucho esto. Ahora el programa en el que están gastando mucho en los últimos 2 años, o sea, este y el que viene, según el presupuesto, son las becas Benito Juárez. Estas becas originalmente eran para preparatoria, ahora van desde primaria hasta media superior. O sea, se reparten entre 30 millones de personas, de manera que lo que le toca a cada quien, pues serán, no sé, 100 pesos, 250. una cosa así. No sé si sirva para algo más allá del lunch o cosas por el estilo. Porque entre las otras cosas que quitaron también estaban los desayunos escolares. Las es decir, estancias. debiéramos hacer una lista de todo lo que quitaron, que lo decimos bonito, pero de todo lo que se ha destruido, Macario. Déjenos hacer una pausa. Estamos haciendo una revisión del último libro de Macario Schettino. Mensajes, volvemos. A ver, resumamos, Macario. La decisión de cancelar Texcoco fue desastrosa, se cayó la inversión y además ahí, en esta silla, tuvimos la única entrevista que ha dado en el sexenio, aquí sentado, dijo que las cuentas salían perfecto porque pues con lo que se ahorraba de eso construía el Felipe Ángeles. No se ahorró un centavo, Bueno. costó 332,000 millones de pesos la cancelación y 116,000 el Felipe Ángeles, sin contar, porque no se han hecho todavía bien, las vías de acceso y Que no se han vialidades hecho. y demás. Yo estimo que en la suma serán 500,000 millones de pesos. Esa parece ser la cifra mágica. Cuando no sabe uno bien cuánto está costando una decisión de él, 500,000 millones. Ahí va por ahí. Sí, más o menos vas a estar bien. Bueno, esa fue un desastre, nos produjo graves daños en el extranjero en términos de, pues no confíes, no se puede. Él dijo aquí, y luego al señor Colmenares, en la auditoría le jalaron las orejas porque él sale con la cifra de los 332 y luego se tiene que retractar y dice, hicimos malas cuentas. En realidad, la cifra es 332, sigue siendo oficial, sigue estando en los documentos de la auditoría. Dijo 100,000 nada más para que ya no le gritaran, pero no es oficial ese número. ¿Esos bonos en el extranjero los seguimos pagando? Sí, señor, con el derecho de uso de aeropuerto, del aeropuerto actual, del viejito. Por eso no hay dinero para poder arreglar este aeropuerto que se nos está viniendo a pedazos. Porque seguimos pagando el Todo el bono dinero tiene que ir del para allá. que no se construyó. Sí. Bueno, esa es una. Luego, Dos Bocas, ya explicaste por qué es un caos y va a seguir costando. El Tren Maya. El Tren Maya también, más o menos, yo creo que va a andar en el orden de 500,000 millones de pesos y no se va a terminar. Simplemente van cambiando trazos, no saben por dónde debe pasar, están construyendo sobre un terreno muy difícil. Es un terreno kárstico, ese es el nombre que se usa. Sí, hay cavernas y cuevas Todo allá abajo. está, sí, ahí cayó el meteorito Sí, que se llevó a los dinosaurios y entonces dejó todo planito y apachurrado.
Entonces no hay ríos en la península de Yucatán. Toda el agua se mueve abajo del suelo, en cavernas. Tenemos ahí la red de cavernas más grande del planeta. Así es. Y dicen que es maravilloso. Yo no soy espeleólogo ni pretendo llegar a serlo. Pero esto está en riesgo serio porque ponerle un tren encima a este terreno no es imposible. Nada más que hay que hacer el estudio bien de por dónde puedes pasar, que no dañes cavernas y que no te vaya a venir abajo el tren. Y eso es exactamente lo que no hicieron. Ninguno de los grandes proyectos tuvo detrás un estudio. Ni el Felipe Ángeles, ese era un aeropuerto que ya estaba hecho. Sí, se hizo lo una único, pista más. le pusieron la terminal que parece que quedó bonita, pero nada del otro mundo. Sirve para hacer lucha libre y conciertos y cosas así, ¿no? Dos Bocas no hicieron los estudios técnicos y el Tren Maya tampoco. Y ese es el grave riesgo ahí. Entonces yo tengo la impresión que no van a poder terminar. El presidente insiste que sí. Es capaz que ponen unas vías de plástico para hacer la inauguración y nunca se usa, Ya ¿no? sucedió en Dos Bocas, ya fue, cortó el listón cuando detrás de él tenía puros andamios, es decir, se estaba construyendo. O sea, perdona que lo diga así y le ofrezco disculpas al auditorio, pero suena como, esto es muy mexicano, pero al chilazo. O sea, los proyectos se hacen así porque, así, sin planeación, sin estudios, sin... Sí, no tenía idea de ninguno de los tres. Cuando él arranca el sexenio, se le ocurre lo del aeropuerto para decir yo mando aquí. Para él eso valía más que cualquier otra cosa. Y bueno, luego tiene que inventarse una solución y la solución pues se la hacen en una servilleta, le hacen el dibujito, incluso sacaron fotos de la servilleta en aquella época y así hicieron el Felipe Ángeles. Dos Bocas es una ocurrencia también que se la vendió la señora Nale. Dice que no ha tomado un solo centavo, pero sería muy bueno averiguar si esto es así, porque las cosas no están bien. Y el caso del Tren Maya también lo convencieron, ya estando en la presidencia, de que se podía hacer el tren, sería una maravilla. Ni siquiera les quedaba claro para qué, lo platico en el libro. Si vas a hacer un tren turístico, pues tienes que moverte de Campeche, Mérida, Cancún, tal vez hasta Tulum, ese es el pedacito turístico. Pero él de pronto dijo que no, que iba a ser para el desarrollo económico, entonces un tren de carga, pero no puede ser al mismo tiempo de carga y turístico porque no vas a andar llevando la carga por toda la península mientras encuentras dónde lo vas a dejar para que salga al exterior, porque para eso sería. Entonces como que no tiene ninguna lógica. La mayor parte del turismo que llega a Cancún, Playa, Tulum, es turismo que se llama de sol y playa. Ese turismo no suele moverse de donde llegas. Por eso son tan exitosos estos que se llaman all inclusive, todo incluido. La gente llega ahí, se queda una semana soleándose y se regresa. Los que les gusta... Prueba de ello es el tráfico aéreo del aeropuerto de Cancún. Vienen directo y ahí... Y el bajo tráfico entre Cancún y Mérida en autobús, porque para una persona que quiere ir a ver, pues no sé, restos arqueológicos, haciendas, pues te vas de Cancún en un camión, muy buenos autobuses, a Mérida en 3 horas estás ahí y nadie va. Porque la inmensa mayoría de los viajantes no vienen a ver restos arqueológicos, ni cenotes, no, ellos vienen a solearse. Entonces, pues tu tren no va a tener suficiente flujo. Sin estudio. Haciéndole de abogado, voy a decir del diablo. Es el diablo, es el diablo. Del peje. Hay un argumento que se está esgrimiendo desde hace meses, que es la suerte. Todo esto que dices puede ser cierto, pero nos tocó la suerte de que vino la pandemia, vino la invasión rusa a Ucrania y vino la relocalización industrial, el nearshoring y el friendshoring y todos los shoring. En el presupuesto, en criterios de política económica, pues aparece un análisis del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde habla México es el país con mayores ventajas para atraer la inversión extranjera. Entonces el cálculo que hace la autoridad es, bueno, sí, tenemos un montón de broncas, pero nos tocó la suerte de que vienen las empresas norteamericanas, chinas, japonesas, coreanas, pues acaba de estar la gente de Samsung ahí en Palacio Nacional y van a invertir un montón y con eso se nos equilibra.
¿Cómo ves tú las cosas? Yo creo que tienes toda la razón. Como dice el refrán, no hay portero sin suerte. Este señor tiene muchísima suerte. Por ejemplo, tuvo la fortuna de que las grandes reformas que hizo el señor Peña Nieto no supo cómo llevarlas adelante porque le cayó la Casa Blanca y Ayotzinapa. Pues qué suerte para López Obrador, porque en ese momento necesitaban los damnificados de las reformas un candidato. Y él era el candidato más conocido, con más negativos en ese momento de México, pero el más conocido y por eso gana. Y una vez que gana, pues la gente votó masivamente por él porque el señor Peña Nieto decidió destruir a Ricardo Anaya, no fuera a ser que ganara y lo metiera a la cárcel como había prometido. Y entonces otro golpe de suerte le permite tener una bancada inmensa. Cuando ya empieza a mostrar que no tiene idea de lo que está haciendo y la economía se empieza a desplomar, llega la pandemia como anillo al dedo y tiene 2 años de plazo para empezar a funcionar y efectivamente hoy el nearshoring es la mayor oportunidad que ha tenido México en muchísimo tiempo y ellos creen que la podemos aprovechar. En realidad sí se está aprovechando desde hace 2 años. Si uno va a la frontera, pues uno no encuentra un terrenito para poner una industria, todos los parques están ocupados porque pues empezaron a moverse industrias, a producir ahí, pero eso no alcanza a notarse a nivel nacional porque no es mucho. Para que realmente tuviera un impacto, como dice el paquete presupuestal, lo único que necesitaríamos es bien simple, tener electricidad. Ese es el único detalle que nos está obstaculizando hoy para recibir toneladas de inversión y empezar a crecer al 5% anual. El detalle es que para poder tener electricidad tiene que ser abasto suficiente, a precio razonable, pero sobre todo limpia. Y eso es condición hoy del mundo moderno. Así es. Yo pongo una industria, pero deme energía limpia. Tiene que ser energía limpia porque si no, no vas a poder vender. Te van a poner el impuesto al carbono que está en proceso y no vas a poder vender. Entonces, si hubiera electricidad hoy en México en esas condiciones, estaría llegando cantidad brutal de inversión. Es muy interesante notar que las nuevas plantas de construcción de automóviles eléctricos para Norteamérica se están haciendo en Tennessee y no en México, cuando podrían ser aquí. Y la razón por la que no son aquí es porque no podemos garantizar la energía limpia. Entonces, bastaría con regresarse a la reforma de 2013, que ya lo había hecho bien, nada más liberar a la Comisión Reguladora de Energía para que autorice el funcionamiento de los parques que ya están construidos eólicos y no fotovoltaicos. entran en funcionamiento porque la CRE no les da permisos, porque el señor quiere a fuerza usar a Bartlett y a la Comisión Federal. Un error garrafal esa estrategia energética. Sí. Sí, y ese es el origen del pleito con Estados Unidos. Entonces, esta semana sería muy buena para eso. Porque, mira, a ver, pero ahí menciona, porque hoy es domingo en la noche, mañana llega Blinken. Exacto. Es el último que viene a explicar, porque todos los que vinieron antes no les entendió. A ver si a este. A lo mejor el traductor es el problema, o la traductora, habría que conseguir a alguien que se lo ponga en tabasqueño. ¿La prioridad que Blinken le va a transmitir mañana en la mañana es la energética o la de seguridad? Yo creo que la prioridad debe ser la serenidad. Eso es lo que yo creo que le importa más a Estados Unidos. Estados Unidos se enfrenta en los próximos años un par de compromisos geopolíticos que no son menores, con Rusia y con China. Y Estados Unidos no se puede arriesgar a perder el control de su perímetro. En ese perímetro hay 2 océanos que controlan sin problema y 2 aliados, Canadá y México. Si México no está en la misma lógica, para ellos es un problema. Y creo que por eso viene él en particular, para tratar de explicarle al señor presidente que pues ellos necesitan garantía de que esto no se va a desmoronar. No, como mucha gente ha creído siempre, ¿no? Que Estados Unidos viene y manda y dice. Y eso pone. No pasa, ¿no? Eso no ocurre, pero sí viene a decirle, oiga, serénese porque no nos podemos arriesgar a que ahorita cometa usted alguna barbaridad, en particular el viernes. Con su discurso. Sí. Se envuelve en la bandera. Sí, con toda la Guardia Nacional ahí formada enfrente. Va a decir, vamos a luchar por la soberanía hasta la última gota de sangre. Decía José que no Ángel, sirve para nada, pero se oye muy José bonito. Ángel Gurría hace unos días decía, el debate energético, de energías limpias, de fuentes, de esto, no se enmarca en la soberanía. La soberanía no juega ahí. No Podemos discutir estrategias técnicas, unas más limpias, otras más sucias, el combustóleo del que hablas en el libro, todo eso podemos discutir, pero la soberanía pues no juega en esa discusión. Un dato que a lo mejor es interesante en términos de esto de soberanía y economía. En los últimos
año y medio, el consumo y la inversión han crecido. La inversión poquito y el consumo bastante. Todo el crecimiento del consumo y la inversión proviene de la importación, no de la producción nacional. Los bienes nacionales que llegan a consumo se mantienen en el nivel de 2020. La construcción hoy está 15% abajo de como estaba antes de que él llegara. Pero la compra de maquinaria y equipo en el exterior y la compra de bienes de consumo importados es lo que ha crecido. Entonces, si de soberanía se trata, pues ahí está un buen ejemplo de que vamos su en la estrategia ruta, no es la buena. en la ruta equivocada. Exacto. Sí, está como 30% arriba de niveles previos a la exactamente. pandemia. Me regreso al tema del Tren Maya, nada más para ligarlo con la parte institucional que abordas en el libro. ¿Qué opinión te merece que una obra como el Tren Maya, que es un proyecto turístico, se declare de interés público y se le dé el carácter de una obra de seguridad nacional? Y en ese sentido, el presidente trata de darle vuelta a los litigios, ¿no? A las suspensiones judiciales, en fin. Y esto porque el presidente no se siente cómodo, ¿no? Quizás la palabra sea que no se tiene aversión respecto de los organismos autónomos. Mencionabas hace rato el caso del Poder Judicial, pero ¿cómo ves tú eso de que de pronto pues, se le dé el carácter de una obra de seguridad nacional al proyecto del Tren Maya y de esa manera se blinda jurídicamente? Bueno, yo creo que no puede ser seguridad nacional el Tren Maya y por lo tanto no puede estar fuera de los litigios. Creo que es un abuso de autoridad. No es el primero, ¿no? Entonces ya hay mucha evidencia de ello. Y yo creo que a López Obrador no le preocupa tanto los organismos autónomos, sino todo aquel que no sea él mismo. Eso incluye a los organismos autónomos, al Congreso, a la Suprema Corte, a los medios, a todo el mundo. El único que sabe qué hay que hacer y el único que debe decidir es él. Eso es un problema. Yo sí creo que tiene un problema de pensarse superior a los demás, de pensar que entiende las cosas y de que él puede llevar a cabo todo lo que hay que hacer. Y esa es para mí la razón por la cual el ejército se volvió tan importante. Cuando él llega a la presidencia, el ejército no era algo en lo que él estuviera pensando, hasta donde yo recuerdo. Pero el mes anterior a tomar posesión, él ya le había encargado desde mucho antes a Alfonso Durazo que le hiciera una estrategia de seguridad nacional. Alfonso Durazo no hizo nada, como es normal. Y faltando unos pocos días, el presidente se desespera y le pide al general secretario, oiga, deme una alternativa porque no tengo para nada para presentar. Y el general secretario se le ocurre lo de la Guardia Nacional, que además pues, cuaja con el nombre que tenía esto en los tiempos de Juárez y demás, y pues órale, presentan la Guardia Nacional. Viene lo del aeropuerto, que lo hicieron en las servilletas, ¿se acuerdan? Y el general secretario le dice, mire, pues como esto es una zona militar, permítame, nosotros lo hacemos. Y que lo hacen. Y desde entonces el presidente dijo, pues estos son los únicos que hacen algo, los demás o no me hacen caso o no saben qué hacer. Y entonces, como los únicos que lo obedecen son los militares, les empieza a dar más y más y más cosas, hasta convertirse en lo que tenemos hoy, en donde realmente la única parte del gobierno que funciona es el ejército, pero no para lo que el ejército era, sino para todo lo demás. Claro. Necesitas construir una sucursal del Bancario, banco, sí. ellos la hacen. Un aeropuerto lo hace, las aduanas, los puertos, lo que tú quieras, mientras no tenga que ver con la defensa nacional. En la parte final del libro hablas de que lo más grave no es el decrecimiento económico, etcétera. Es la destrucción institucional, la erosión de instituciones que se construyeron a lo largo del tiempo. ¿Tiene remedio? Porque hay quien dice, nos vamos a tardar 25 años o 20 años en, si esto termina, en volver a lo que teníamos allá en el 17. ¿Cuál es tu visión? Depende mucho de cómo termine, porque va a terminar, como dice el Buda, todo termina. Entonces va a terminar, depende cómo termine. Supongamos que ocurriera una elección normal, democrática, controlada por el Instituto Nacional Electoral y ganara la oposición razonablemente claro, con mayoría en el Congreso. Pues entonces puedes empezar el proceso de reconstrucción. Tienes el detalle que no tienes dinero, porque se lo quemó todo. Aún si no hay crisis fiscal antes del 24, seguro los que entren van a entrar colgados de la lámpara. No van a tener a nadie que sepa cómo funcionan las secretarías, porque todos los que sabían ya los corrieron.
No nada más secretarios y subsecretarios, directores generales de áreas, subdirectores, corrieron a todos, bajaron sueldos, quitaron prestaciones. Entonces va a tener que trabajar concienzudamente los primeros 2 o 3 años en recuperar el margen fiscal y en empezar a contratar personas, algunos Capaces. de los que ya estaban, regresarlos, Sí. traer gente nueva y empezar a construir. Si logras esto, yo estimaría que en el transcurso de 10 años puedes volver a tener lo que tenías antes de 2018, más o menos, y de ahí empezar a crecer. Pero eso es suponiendo, lo que decía yo al principio, una elección democrática sin problema, ganada claramente por la oposición. Si no ocurre así, las cosas están más difíciles. Supongamos que gana Morena, la candidata del señor presidente, que es Claudia Sheinbaum, gana y llega al poder. Va a llegar con crisis fiscal, sin nadie que sepa gobernar y con un personaje que desde Tabasco va a estar joroba y joroba todos los días de qué es lo que hay que hacer, porque alguna vez lo escribí, este es el minimato. No, si Calles hizo el maximato, pues este es el minimato, porque este es el jefe mínimo de la 4T. Va a estar dificilísimo para la pobre señora, yo insisto, no sé por qué quiere ganar, pero allá ella. Hay un tercer escenario que cada día me parece más probable, y es que nadie gana la elección. Llegamos a la elección del 24, López Obrador tiene una candidata que no pega, un partido que no es partido, es un muégano, no tiene de dónde jalar más, la oposición no logra una fuerza tan clara y el presidente se dedica a reventar la elección, porque él no quiere perder el poder, esa es la parte clave de esto. Esto puede ocurrir y que tengamos la elección en junio, no se puedan contar los votos, haya que tratar de volver a hacer la elección, no de tiempo, llegue septiembre, se tenga que ir y tengamos que poner un presidente interino, sustituto, no sé cuál es el nombre, y entonces pues, va a estar bien sabroso, man. Entonces Y ahí sí nos echamos una generación o claro, dos o no. ya somos Argentina. Ese es para mí el escenario en Con el que respeto a México se Argentina, metió pero sí. en 2018. El proceso con el cual gana López Obrador la presidencia es extraordinariamente parecido a aquel con el que llegó Juan Domingo Perón en 1946. Y 75 años después, pues Argentina es una tragedia, pobres. Nosotros elegimos ese camino, creo que lo modificamos en 2021 un poco, Sí, pero para recuperarnos en serio sería importante que este grupo de personas deje el poder en el 24 y no está sencillo lograrlo. 10 años en el mejor de En los el mejor de los escenarios, casos, sí. con el triunfo de la oposición, elección clara, transparente, contada y actitud democrática y republicana, decir, Del señor presidente. yo me voy. A ver quién puede creer eso. A ¿no? ver quién Sí. puede creer eso. Sí, sí. Y así Esa son es la buena, esa es la buena. 10 años Sí, de sí. recuperación. Sí, sí, sí. En la parte final del libro, hablando de oposición, mencionas ahí la importancia de una coalición opositora, dice, capaz de conducir la desilusión por la vía democrática y en condiciones de proponer una reconstrucción, subrayo, reconstruir el país. Parece que este escenario está ahorita como en duda, ¿no? Con lo que acabamos de ver, esta fractura o fisura, cuando menos, en la coalición opositora. ¿Cómo lo ves? Sí, sin duda yo creo que el presidente, insisto, está tratando, como él no puede tener más poder, está tratando de debilitar a los otros. Y lo intenta con esto y creo que con algo de éxito. El problema de debilitar a los otros y que él no crezca es que se va creando un vacío de poder. Y ese vacío va a ser ocupado por personas que no queremos que tengan el poder, como el crimen organizado, que ha ido controlando cada vez más territorio, que yo creo que ya controla a 2 gobernadores directamente, que creo que van a tratar de ampliar ese espacio, y eso es a mí lo que me preocupa mucho. No van a tener enfrente a un ejército, porque el ejército pues ya es más bien bienes raíces y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo vamos a administrar ese proceso? Es lo que me angustia, y por eso mi insistencia en que ojalá logremos construir esa fuerza opositora que logre pues llevar adelante este enojo de la gente. La gente se va a enojar mucho y hay que tener cómo procesarlo. Pues nos dejas... Llenos de esperanza. Sí, nos dejas con un sentimiento luminoso, ¿no? Qué terrible. Comentarios finales, Enrique, por favor. Pues una invitación a la lectura del libro. No es tan negativo como lo ha expresado Macario ahora, y es muy fácil de leer. Claro, quien quiera detallar tiene muchos elementos técnicos, muchas grafiquitas en la parte fiscal, en la Para parte de los sustentar los proyectos datos, de claro. infraestructura, en fin. Si quiere usted ver profundamente, hay elementos. Si quiere darle una leída
general a toda esta narrativa también. Así que, Gracias. pues mucha suerte, mucho éxito con el Gracias, libro, gracias. Macario. Sí, a quienes nos gusta leer a Macario en El Financiero, creo que este libro es una buena recomendación porque acostumbras a explicar las cosas difíciles, las haces sencillas y se pueden entender mejor, ¿no? Muchas gracias, Éxito Víctor. con el libro. Uno de Gracias. los grandes, de las grandes cualidades de Macario, tiene varias, pero es su capacidad docente, didáctica, porque es maestro. Entonces, este complejo tema de la economía, la grande, la pequeña, la pública, que es, hay que entenderla, él tiene el enorme don de poderla aterrizar, explicar, como lo acaba usted de escuchar. Así es que yo te felicito mucho por el libro. Mil gracias, mano. Lamento profundamente que nos dejes en este estado de postración y de preocupación enorme, porque veo escenarios pues muy complicados hacia adelante, pero pues ahí están los datos, ahí está la información, lo invitamos a que usted lo consulte. Éxito, Macario, bienvenido Gracias. siempre. Gracias a los tres. Señor Quintana, gracias. Señor Piz, gracias. Gracias, Juan. Y a usted, que nos hace el favor y la gentileza de acompañarnos aquí en La Silla Roja puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.